es Francisco Palie Pérez, yo soy coordinador de proyectos en DerivLab y DerivLab pues, es una oficina de exploración, es un laboratorio multidisciplinario de exploración de temas urbanos. Digamos que nosotros trabajamos en cosas de la ciudad muy desde los enfoques técnicos de arquitectura y urbanismo, pero pues realmente nos gustan mucho más cuando se mezclan otras disciplinas a participar en los temas de la ciudad y creo que por eso este proyecto a nosotros nos gusta tanto y es como uno de los proyectos que quizás sin saberlo se ha vuelto como uno de los intereses a los que más le apostamos en el quehacer como año a año y por eso nos emociona mucho. Esta es la primera vez que vamos a hablar públicamente de Derivas, que es un proyecto que llevamos, ya les decía, ¿no? 6 años haciendo, ¿no? Entonces, pues como esto hay que formalizarlo, pues es decirles también que esta presentación y el proyecto en este momento de poder lanzarlo es posible gracias a un apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en una coinversión entre DerivLab y la Secretaría de Cultura de México, que nos ha permitido, digamos, ya darle un término más claro a todo esto que llevábamos escribiendo y que le pedíamos a un montón de gente que nos ayudara como a crear, ¿no? Y entonces vamos a empezar ahora sí con el tema. Y bueno, eh, para nosotros dentro de la literatura de caminar, que es algo que siempre estamos buscando y conociendo, nos llamaba mucho la atención como un género de conocer las ciudades que se llama el travelogue. Distinto al género al que, digamos, la mayoría de nosotras y nosotros estamos acostumbrados a leer de las ciudades, que es las crónicas de viaje o las crónicas urbanas, o más aún en la lógica contemporánea, ya ni siquiera las crónicas, sino específicamente la guía de viaje o más aún la versión más reducida de el Google Maps. Contrario a todas estas versiones, digamos, lo que hace el Travelog es tratar de desdoblar un personaje como en dos funciones, ¿no? El primero es la idea de que hay alguien que recorre el espacio, alguien que recorre la ciudad, alguien que viaja y al tiempo es una suerte como de bitácora de ese viaje donde se recuperan como recolecciones de ese recorrido, ¿no? Y esto a nosotros nos parecía muy bonito porque justamente trata como de esta doble experiencia, ¿no? La experiencia del cuerpo atravesando un espacio, pero también la experiencia de luego el cuerpo, tratar de recuperar cuáles son las emociones, sensaciones y demás, no desde una perspectiva de investigación periodística, sino desde una perspectiva completamente personal, atravesada por quienes sea que seamos los pacientes escritores, que luego intenta esa recolección tampoco se vuelve un diario privado, ¿no? La recolección sí tiene la intención de volver a salir y poner como en conversación la persona que camina, el espacio recorrido y la persona que ahora lee a la persona que caminó y el espacio recorrido hablando de esa doble relación, ¿no? Entonces a nosotros esto nos parecía como muy interesante porque es un montón de información que termina teniendo muchas cargas personales, ¿no? Es un montón de información de la ciudad, que es un espacio, digamos, colectivizado, pero con la experiencia subjetiva de las personas, ¿no? Entonces, un poco nos pusimos a investigar en su momento o a buscar en su momento como cuál era alguna genealogía de estos travelogues y nosotros armamos una propia. No me gustaría presentar esta idea como que esta es la historia de los travelogues, sino esta es como la genealogía que para nosotros tenía sentido en el momento en el que empezamos como a pensar en estos temas. Porque bueno, ya les estoy contando, pues la revista realmente es un travelogue colectivo que se hace a partir de, ya lo dije, unos viajes y unas personas como tratando de recorrer el espacio juntos, ¿no? Ese es un poco como las dos fases del proyecto Derivas, ¿no? Eh, y entonces en ese encuentro entre la ciudad que se visita, las personas que lo pasean y la información que se produce, donde hay un intercambio, digamos, eh, podríamos llamarle de información, pero de información quiere decir de comunicación, es un intercambio de emocionalidad que construye un conocimiento que para algunas personas podrá ser el conocimiento a través del cual puede conocer también esa ciudad o el conocimiento a través del cual se filtra nuevamente la información de la ciudad, ¿no? Aquí yo ya estoy tratando de pensar que pues las ciudades son un palimpsesto completamente desordenado y completamente inasible, a pesar de que las arquitectas y los arquitectos
los arquitectos, perdón, y las urbanistas y los urbanistas, solemos intentar decir que somos capaces de atrapar todo eso en alguna representación, ¿no? Y un poco el principio del travelogue es que si aceptamos que todo es subjetivo, hay un principio específico y es que no puede ser abarcado en su totalidad, ¿no? Es decir, vamos a atrapar unos fragmentos filtrados por unas personas, ¿no? Entonces, como les decía, en la genealogía que nosotros estamos como revisando, de la que nos interesa como alimentarnos cuando estábamos pensando el proyecto de derivas, eh, pues digamos que tomamos una sola ciudad que nos parece muy icónica en términos de, es una ciudad, y Jimé lo escribe, y si vienen a la presentación del volumen sobre Londres, es una ciudad que automáticamente se nombra, está automáticamente vinculada con la idea de lo multicultural, con la idea del viajero, con la idea del foráneo y el local, y con la idea de caminar. Londres es una ciudad que, el título del ensayo que escribe Jimena es "No hay ciudad más caminada que Londres", ¿no? Y aún así es muy interesante porque a pesar de que no sea a pesar de que sea la más caminada, no quiere decir que ya se abarcó la manera en que se camina, y por eso nos gusta como la genealogía, como del vínculo que hay entre caminar y una ciudad pensada como desde Londres, ¿no? En 1716, John Gay ya escribía como un gran libro que es casi como el arte de caminar, ¿no? Y creo que de aquí también vienen como todos estos clichés, si me permiten a mí el juego, que usamos quienes hablamos de este tema, ¿no? Hace unos años algún amigo me decía que ya el rollo de caminar ya chale, ¿no? Ya párenlo, y sin embargo, pues justo viene como recogiendo todas estas ideas, ¿no? Eh, Aquí hay un primer asunto, y es en este proyecto de 1716 hay un tema que es, y por eso esta relación otra vez, es que no es solamente quien camina, sino la ciudad en sí misma ya tiene unos misterios, y hay unas personas a las que esos misterios se les suelen develar de manera más clara, de manera más rica, de manera, podríamos usar una palabra, más mágica, ¿no? Y aquí entonces hay como todo un asunto, hay una información que está cifrada en la ciudad, y hay unas personas que se dedican con más esfuerzo o con más deseo a encontrar esos misterios, a revelar esos misterios y a resolver como la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, también esto para decir que pues en todos los momentos de la historia alguien ha estado escribiendo como sobre la manera en que nos relacionamos con el espacio, ¿no? Vuelvo a aclarar que no es una genealogía total, es la que usamos nosotros para alimentarnos en nuestro proyecto, ¿no? El siguiente texto, digamos que es como también una especie de travelogue, una bitácora particular, podría ser como Londres Ilustrado del ICR Club de 1856. Y yo voy a llegar rápidamente a uno que a mí me gusta mucho y que ustedes seguramente han oído nombrar, y si no, lo han sabido utilizar a pesar de que simbólicamente no lo conozcan, que es Londres y sus alrededores de Carl Baedeker de 1907. Baedeker a mí me gusta mucho por dos referencias muy interesantes. La primera es que para George Perec, el Baedeker era como tan completo en la información descriptiva que tiene de la ciudad, que este, uno de sus ejercicios perequianos era viajar a Londres sin tener que ir a Londres, solamente leyendo el Baedeker, ¿no? Y entonces esto ya habla de una cosa que a mí me parece muy bonita, que es el viajante simbólico, ¿no? Es como ser capaz de entender un espacio, de atravesar un espacio, de recorrer un lugar, usando meramente el filtro emocional del misterio que otra persona me ha revelado, ¿no? Y el Baedeker, la segunda referencia es que es como, a partir de ese libro se crea por primera vez una editorial únicamente dedicada a los libros de viaje y a las guías de viajero, ¿no? Digamos que si ustedes siguen esta segunda idea, Baedeker se inventa la manera en que la gente va a consumir de forma cultural la información sobre la ciudad. No quiere decir que es la única, antes ya estaban los directorios de viajeros que se solían usar justo en la colonia, en América Latina había todo un tema sobre los libros que se llamaban directorios de viajeros, pero si me dejan jugar un poco con la idea del Baedeker,
lo que hace este personaje es crear las formas en que las personas de otros lugares del mundo van a consumir una ciudad, y él es el que empieza a determinar muchas de estas cosas que nosotros usamos hoy en día cuando viajamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes alguna vez se han animado a dejar en su Google Maps 5 estrellitas porque algo les gustó mucho, ese rating se lo inventó Bedecker, ¿no? Si alguna vez han leído que van a estar 3 días en X o Y ciudad y entonces buscan un artículo en internet que diga las 3 cosas que hay que hacer, ¿no? 24 horas para conocer X o Y ciudad, los 18 sitios que viajar, etcétera. Todas esas maneras como de cifrar la información de la ciudad se la inventó este personaje Bedecker, ¿no? Y bueno, un poco pensando en Londres mismo, él tiene como esta idea que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el formato en que nosotros viajamos, y es que 2 semanas apenas bastan, ¿no? Es decir, sería como insuficiente el tiempo para conocer de manera como, para tener una idea, ¿no? Apenas clara de una ciudad, ¿no? Aquí en el caso es de la ciudad de Londres, ¿no? Y sin embargo, pues es un poco como este juego, ¿no? Es la incapacidad de conocer la ciudad está atravesada porque es que el que la conoce es una persona, ¿no? Y la persona está atravesada por las reglas principales de la física, del el tiempo y el espacio, y entonces no puede ser completamente aprendida por una persona, ¿no? Y aquí está hablando como de los foráneos, pero luego ahí esa misma idea va a entrar también a caer en los locales, ¿no? Tampoco los locales conocen del todo una ciudad y la otra, ¿no? Y entonces aquí vuelve a ser como el ejercicio pereckiano. Puede que haya un londinense que se siente a conocer Londres a través del Baedeker de Londres, ¿no? Y a mí eso me parece como pues no sé, divertido, ¿no? Si, si me lo permiten, ¿no? Y entonces en esta misma línea, digamos, corriendo en el tiempo, podríamos ir buscando como otros ejercicios específicos donde alguien ha intentado, pues como reconocer un único espacio. Yo aquí les voy a pedir un segundito a parar porque tengo como algo atravesado completamente en mi pantalla y no lo puedo. Ok, ya. Está este texto de Mi descubrimiento de Inglaterra, de Stephen Leacock. Por supuesto, a pesar de que pues no se reconoce como esta figura siempre, ¿no? Porque por lo general en la literatura del viajero, en la literatura del aventurero, en la literatura del flaneur, está, por supuesto, representada la figura masculina y está, por supuestamente, representado el día, ¿no? Y nos gusta mucho como poder integrar a esta genealogía este texto como de Virginia Woolf, de La aventura londinense. Y ustedes saben, Virginia Woolf era como una de las grandes paseantes de la ciudad y tiene todo un tema como sobre los embrujos nocturnos, ¿no? Como qué significa, cómo funcionan estos misterios en la noche, cómo funcionan estos misterios en la mujer, ¿no? Aquí también ella hace un juego, un contrajuego, con un texto que no está aquí puesto en esta genealogía porque no lo considerábamos un travelogue, que son las caminatas nocturnas de Charles Dickens, ¿no? De Virginia Woolf lo consideramos un travelogue porque a pesar de que ella está contando los recorridos sobre ciertas calles particulares de la ciudad, hay un ejercicio que ella hace como de ponerse a sí misma en la figura como de un aventurero, ¿no? Entonces ella está, digamos, usando un ejercicio de transmutación o transhumancia, pues, para integrarse a ella misma, que es una londinense, una londoner, dentro de la lógica de no ser necesariamente como el conocimiento local el que está operando a través de sus recorridos, ¿no? Hay uno de esos textos muy bonitos que es crear una excusa para escapar de casa, y la excusa que ella crea es ir por un lápiz, ¿no? Que es una acción que podría, bueno, hoy en día ya no es tan habitual que uno se quiera salir de la casa porque le hace falta un lápiz, pero lo interesante es que ella se inventa esta cosa que siendo habitual podría haber resuelto de manera muy rápida, y sin embargo el desenlace del texto es que no lo va a resolver tan rápidamente, ¿no? Ella se va a ir refundiendo en la ciudad a medida que va buscando eh, pues como resolver su deseo, ¿no? Eh, y bueno, el lápiz, que es la excusa de salir de casa, pero el lápiz también es con la cosa con la que luego va a escribir
lo que descubra, ¿no? Entonces aquí vuelve a ser esta relación, nos gusta en el travelogue como de quien conoce, quien recorre, pero también quien recupera y quien escribe, ¿no? El paciente escritor, ¿no? Y bueno, la referencia de George Perec, que la nombré antes de tiempo, pero ahí está, ¿no? Eh, este juego que nos gusta mucho que aparece en los travelogues, que es, lo decía yo hace un rato, la discusión entre lo local y lo foráneo, ¿no? ¿Quién pertenece y quién no pertenece, ¿no? Y en la lectura, digamos, podría ser, vamos a llegar hacia eso, pero podría ser que hay un momento en el que la tarea de la deriva, en términos de las reglas que la deriva está suponiendo, si nos ponemos así como muy teóricos sobre las reglas que escribe Guy Debord para la Internacional Situacionista, pues al final las reglas mismas no permiten que entre en operación el conocimiento específicamente local, ¿no? Quizás para eso hay otras maneras como de entender los ejercicios psicogeográficos, ¿no? Eh, pero bueno, voy a seguir aquí con la genealogía. Son como referencias que nos gusta pues que a nosotros usamos mucho y que nos gusta compartir con ustedes ahora que estamos presentando nuestro proyecto. En el Orbital de Londres, el London Orbital, Ian Sinclair, que se considera como uno de los más importantes exponentes en este momento como de la psicogeografía, pues inglesa, eh, ya hay todas unas discusiones sobre de dónde están y quiénes son y demás, pero hace un ejercicio muy interesante que es recorrer la M25 con dos amigos durante varios días. Uno de sus amigos es Alan Moore, ustedes lo conocen porque es el creador de Watchmen y de V de Vendetta. Un poco lo que están intentando hacer es recuperar como el orden o el funcionamiento hacia adelante de Inglaterra, representado en Londres, y esto lo hacen caminando una cosa que es el M25, que es una autopista que le da vueltas a la ciudad, ¿no? Y entonces un poco es como esta ciudad que ya perdió su lógica completa, pero entonces la lógica real que tiene es la de ser siempre el principio del fin. La anécdota un poco es que cuando se crea la autopista nadie sabe para dónde va y la gente se sube a la autopista y no saben dónde bajarse y todo es tan igual que no sabe cuáles son las salidas, pero se tardan un par de horas, días, cuenta él un poco, en darse cuenta que están sencillamente andando en círculos, recorriendo la ciudad casi de manera infinita, ¿no? Es decir, si uno armara como este círculo en una línea continua, pues no habría principio ni final de la ciudad, ¿no? Y entonces hay un ejercicio como de tratar de entender dónde se perdió, cuáles serán como las ruinas de la ciudad del futuro, si es una ciudad que igual ya vive en ruinas, ¿no? Y que igual ya vive atrapada en las ruinas del pasado, ¿no? Entonces ahí hay unos ejercicios como muy interesantes. Vuelve a ser, aquí se recupera también la idea de pasear en grupo, que para nosotros era también muy importante, porque dependiendo de con quiénes se está paseando, lo que se piensa, lo que se habla y lo que se sabe es completamente distinto y en esto cada recorrido carga con un montón de reglas subjetivas, igual que en la teoría como de la deriva original, ¿no? Eh, Luego está este personaje de Will Self, Psicogeografía, es uno de los textos, sobre todo para la revista de Londres, como de los que más usamos, ¿no? Ya les estoy contando yo también que pues tenemos muchas referencias como de esta ciudad, también porque es en la ciudad en la que nos conocimos y es en la ciudad en la que nos inventamos este proyecto de ERIBLAB. Eh, y bueno, voy a dejar a Will Self para la sorpresa para quienes nos acompañen a la presentación de Londres. Y el último texto del tema de los travelogues es el Flanés de Lauren Elkin. Eh, ella hace dos cosas muy interesantes. Ustedes se han fijado, pues me estoy moviendo también como más cerca en el tiempo, y hay algo que ella hace muy valioso, más allá del reconocimiento, digamos, de la figura femenina en la ciudad, es que ella reconstruye un montón de testimonios, un montón de historias en muchas de las ciudades como que suelen o han sido icónicas para la historia de caminar y las reconstruye, por un lado, a través de la historia de la mujer caminando estas ciudades, pero también de la adaptación moderna de qué implica caminar hoy en día a ciertas ciudades, ¿no? Y por supuesto este juego que hace
casi que con el mismo, con las mismas preguntas de Virginia Woolf, y es como cómo perderse hoy en día. Y entonces hace esta idea como de, también tenemos unos medios que no nos están contando realmente la manera en que nosotros estamos entendiendo el espacio, ¿no? Igual nuestra experiencia, por más de que creamos que como estamos geolocalizados, hiperfocalizados y demás, pues como hay una mediación y esa mediación es la que permite también una desconexión total con el espacio, ¿no? Y entonces esta cita nos parece muy bonita. Estoy en Bloomsbury Street, pero Google Maps le llama a este lugar Barefoot Square, ¿no? Quizás aquí podría ser como una idea muy sencilla. Yo tuve una experiencia muy parecida cuando hicimos derivas por China, donde todo Google Maps está, ustedes saben, hay una muralla como de datos, ¿no? Y entonces todo Google Maps deja de funcionar, ¿no? Y se desplaza, las geolocalizaciones se desplazan sobre el mapa y entonces uno nunca puede leer los mapas y saber realmente en dónde está, ¿no? Eh, y bueno, dentro de estas también quisimos como integrar estas otras, digamos, tres referencias. Wanderlust de Rebecca Solnit nos parece muy interesante porque tiene también como todo este contenido de qué significa la experiencia de caminar hacia adelante. Quizás no es específicamente un travelogue, pero todo el tiempo está relatando momentos de su vida personal con la lógica específica de caminar y con el ruido que implica caminar con otros, ¿no? En términos del poder de la colectividad, que es como la otra idea de lo que se trata esta presentación, y está también contrario a Wanderlust, y curiosamente salieron como en el mismo año, Walking de Erling Kagge, que si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo o de escucharlo, él estuvo por aquí en Querétaro hace unos años, es una idea completamente opuesta. La de él es como encontrar la soledad total en el recorrido para entender lo que el recorrido mismo es capaz de decirle a una persona, ¿no? Digamos que él sería como lo más... en 2019, el texto de Underland, de Robert McFarlane, que tiene que ver con la experiencia de caminar como hacia afuera, ¿no? De volver a encontrar como los espacios. Y aquí es algo que es muy interesante para nosotros, es como la relación que se está haciendo cada vez como más difícil entre el adentro y el afuera en términos urbanos, ¿no? Es decir, casi siempre ahora estamos adentro de la ciudad y aún lo que está afuera, o lo que antes llamábamos lo rural, quizás ahora se llama lo no urbano, ¿no? Pues cada vez está más difícil saber dónde está el límite entre lo que está dentro y lo que está afuera, ¿no? Y cómo, esta es la pregunta también cliché todo el tiempo, de cómo perdernos en un mundo que ya ha logrado como esta perfección del modelo en el que todo está ubicado, pinpointed en algún lugar particular, ¿no? Y bueno, la frase que leen ahí abajo nos interesa mucho en esta idea de que pasear es ser un practicante de la ciudad, ¿no? Y de esto vamos a hablar ahorita más adelante, porque hay una idea que nosotros tenemos y es que durante muchos años en la oficina hemos trabajado por los temas peatonales y demás, pero un poco desde hace 10 años también estamos diciendo hay que superar el discurso de lo peatonal y volver a recuperar dentro de la lógica urbana la idea como de no lo práctico que es el peatón que podemos mover de un lado al otro, sino la idea de el caminar como un recurso real, ¿no? Eh, entonces, en eso, pues digamos, estas son como algunas ideas que el ejercicio de derivas nos invita a nosotros como pues a recuperar, valiéndonos nuevamente como del título de esta presentación, ¿no? El primero es que todo lo que nosotros hacemos en los viajes para crear el proyecto es recorrer a pie las ciudades, ¿no? Eh, es recorrer a pie Londres, recorrer a pie Ciudad Juárez, recorrer a pie Bogotá, recorrer a pie Buenos Aires, recorrer a pie Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou. Y cuando digo recorrer a pie, no es en el sentido de la pedestrianización del sujeto que recorre a pie, sino vuelve a ser, y por eso entra uno como a estos clichés, como de volver a ser
caminantes, ¿no? Digamos, lo que nosotros estamos pensando es que en el acto de recorrer a pie no estamos buscando discutir todo el tiempo cuáles son las reglas, que si el semáforo está o no para esto, si en el reglamento esto o no se permite, sino es entender que el espacio puede ser recorrido más allá de lo peatonal, ¿no? Es decir, que no es por el hecho de ser un peatón que esto produce una relación particular de la ciudad, ¿no? Y al caminar, entonces activa como un montón de otros ejercicios, ¿no? Y entonces en esto, digamos que un poco caminar, nosotros lo entendemos del sentido como poético y no práctico, ¿no? Es decir, caminar no es el medio por el cual nos movemos y caminar no es como el espíritu último de la acción, ¿no? Caminar es sencillamente como la manera o el método o eh, la herramienta, aunque la herramienta estaría más del lado de lo pragmático, ¿cierto? Pero es como la manera en que nosotros nos organizamos para existir durante un tiempo en esa ciudad, ¿no? Eh, no quiero perderme aquí como en estas cosas, pero vuelve a ser, ¿no? Es como lo opuesto a lo práctico, que sería como instrumentalizar la idea de caminar. Nosotros no pretendemos como lograr nada de la acción misma de caminar, sino caminar es sencillamente lo que podemos hacer, a lo que invitamos a la gente cuando le decimos, queremos hacer derivas en tal ciudad, y aquí ya les estoy diciendo, si ustedes tienen ideas de dónde quisieran ayudarnos a organizar una deriva, pues estamos a la espera de poder lanzar el calendario de actividades, pero caminar no es la instrumentalización específica de la acción, ¿no? Porque luego la gente dice, bueno, pero es que aquí no hay dónde caminar, o aquí no hay banqueta, o aquí, ¿no? Y es como, al final nosotros no estamos discutiendo eso, solamente es el método que usamos para recorrer como el espacio, ¿no? Y aquí podríamos usar, digamos, hacer la misma explicación como con otras palabras, derivar, errar es la que más nos gusta porque es como errar no es pragmático, a pesar de que hay gente que le dice a uno que cuando uno se equivoca uno aprende muchas cosas y demás. Aquí errar es sencillamente como la posibilidad de eh, pues equivocarnos, de llegar a puntos muertos, de no encontrar la ruta, de no saber qué pasó, y el proyecto mismo, y esto es muy raro porque le llamamos proyecto, pero el proyecto mismo, uno de los principios es cerrar, ¿no? Nosotros estamos muy felices porque estamos lanzando 4 revistas después de 6 años de estar haciendo estos viajes, y sin embargo hemos hecho más viajes que revistas, ya publicamos alguna, pero no estaban listas. A Buenos Aires la conocimos, la caminamos y nos equivocamos tanto que no hay material para armar la revista. De pronto lo que hay que hacer es volver a organizar una nueva deriva para ver cuál es la nueva información que nos da, ¿no? Y vuelve a ser, estas son las maneras en que nosotros pues, pues somos a la hora de recorrer como las ciudades, ¿no? Eh, el otro argumento, digamos, dentro del proyecto que viene como saliendo de estos principios de los travelogues que les estaba presentando hace un ratito, es que nosotros viajamos para caminar, ¿no? Que es algo que también a la gente que asume la tarea desde un ejercicio como muy pragmático, pues no suele entender. Es decir, nosotros organizamos recorridos en las ciudades en las que estamos. Deribla durante muchos años hizo una cosa aquí en Querétaro que se llamaba Camina Querétaro. Hemos organizado caminatas en otras ciudades del mundo, pero esta idea como de viajar para caminar vuelve a entrar como a este ejercicio entre lo local, por ejemplo, y lo foráneo, ¿no? Quienes han participado, y por ahí veo algunas personas que nos han ayudado a recibir gente en las derivas o a organizar alguna acción dentro de las derivas, pues en el fondo hay algo que lo hace pensar unos límites, unos filtros de cómo para usar más frases clichés, es cómo ser turista en la propia ciudad en la que se habita, y al que visita la ciudad, cómo tratar de no ser tan turista y verse como tan fuera de onda, tratando de asumir que todo lo que está haciendo todo el tiempo tiene sentido. Yo veo que hay comentarios en el chat, pero no puedo abrir el chat, entonces no sé si haya como alguna inquietud o demás, o No, no, seguimos, ¿sí? nos están diciendo que hay que ir a Sao Paulo y a Ensenada, Baja California. Entonces, Ah, buenísimo, lo organizamos, gracias.
Y entonces, esta discusión como entre el viajar para caminar, que pone en conversación al foráneo con el local, sí, al foráneo con el local, pero pone en conversación también, por ejemplo, a la ciudad misma en términos de lo cotidiano con lo extraordinario, ¿no? Bueno, para usar la palabra perequiana, lo cotidiano con lo infraordinario, es decir, lo que está aún más abajo de lo cotidiano, ¿no? Y pues nosotros le decimos entre lo genérico y lo singular de un espacio, ¿no? Es decir, la ciudad que recorro todos los días, pero la ciudad que recorro con la deriva trae un otro halo como de información, ¿no? Y entonces en esto siempre nosotros hemos representado como esta discusión con esta genial película de 1927, ¿no? Eh, porque digamos que en 1927, aquí quedó mal la referencia, perdón, Fritz Lang en 1927, cuando crea Metrópolis, construye estas hermosas maquetas gigantes, ¿no? Donde nos enseñan cómo eran las ciudades que no existían todavía, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo ese poder, digamos, de representación ha sido como tan fuerte que cuando alguien intenta pensar en la ciudad del futuro, casi que no sé si sin referencia o con referencia, pero termina reproduciendo esta primera secuencia, digamos, donde uno ve la ciudad por primera vez, esa ciudad, metrópolis, eh, que se crea, y tiene esta carga como de hoy en día, esta pérdida de imaginación, o sea, lo poderoso fue en 1927 imaginar estas cosas, pero hoy en día no somos capaces de imaginarnos por fuera de esta idea, ¿no? Y hay una pérdida de imaginación, hay una superación absoluta como de lo cotidiano, que está atrapado como en nosotros, ¿no? Y o sea, creo que lo representa muy bien la película porque a medida que uno va avanzando, y si nadie la ha visto, perdón por los spoilers, pero en el centro de esta ciudad o en el corazón de esta ciudad metrópolis, hay una máquina que es la ciudad misma, que necesita alimentarse como de estas personas, ¿no? Necesita como agotarnos hasta el final, ¿no? Eh, para lograr una cosa que, pues, llevamos casi 100 años viendo genéricamente y de manera como absoluta, ¿no? Y un poco, quizás no me está saliendo muy bien con esta parte de la idea, pero es agotar la imaginación es someternos de manera absoluta a lo cotidiano, ¿no? Y un poco lo que intenta hacer el proceso de derivas es romper esa lógica, ¿no? Este sería como el resultado final, ¿no? Y tiene mucha claridad, como este es el resultado final de esa ciudad que llevamos pensando casi 100 años, ¿no? Este es un fotograma de la película Hair de Spike Jonze. Quienes conozcan la peli sabrán que hubo varios despachos participando como en la creación escenográfica, digamos, ya no en maquetas, sino de maquetas digitales sobre cómo sería esta ciudad del futuro, hiperdensa, caminable, todo lo que nos gusta, y sin embargo los personajes están completamente como aburridos, ¿no? A mí me encanta esta peli porque es como en el futuro no muy lejano, pero la imaginación ha hecho que pues la ciudad ya sabemos cómo es, cómo funciona, de qué sirve, cómo se mueve, ¿no? Ya no somos todos el tío de Jack Stati que no entiende nada, sino más bien ahora ya lo entendemos todo y sin embargo no somos capaces de pensar más afuera de ello y entonces estamos agotados, aburridos, deprimidos, cansados, ¿no? Es decir, es como la superación absoluta de lo genérico sobre la imaginación, ¿no? Lo genérico sobre o lo infraordinario o lo extraordinario que puede llegar a ser como un espacio, ¿no? Entonces, un poco la lógica de derivas es, seríamos capaces de integrar unas reglas, de integrar unas dinámicas de reconocimiento del espacio que nos permitiera darnos cuenta que hay un montón de cosas maravillosas que ocurren en los espacios por los que nos movemos, ¿no? Es decir, cómo volver a afinar la mirada de la ciudad, ya no a través como de lo genérico y del logro específico de la ciudad misma, sino de la vida específica que ocurre como al interior de estas ciudades, ¿no? De lo maravilloso que puede ser lo infraordinario, ¿no? Ahorita estoy hablando como de una referencia que no nombré, pero pues aquí la tenemos, que es Arthur Machen, y tiene un texto muy bonito, que además nosotros usamos mucho también para Derivas por Londres, que es como él describe un poco cómo maravillarse del espacio recorrido, ¿no? Entonces hay esta frase que a mí me gusta mucho, es como,
todas las maravillas se encuentran a un tiro de piedra de la estación de King's Cross, ¿no? Es decir, y aquí está jugando otra vez, como la estación de King's Cross sería así como el triunfo de la modernidad, ¿no? La cosa genérica que tarde o temprano todos vamos a estar usando, ¿no? La estación de tren, la máquina y demás, ¿no? Y lancen una piedra en cualquier dirección, a la manera de Stoker en la película, ¿cierto? Lancen una piedra y síganla y a algún lugar maravilloso les podrá llegar como esa idea, ¿no? Eh, yo no incluí aquí las referencias de Stoker porque ya para eso tenemos a Careri y al colectivo Stoker hablando de cómo se inspiraron en esa película para atravesar ellos mismos como las ciudades, ¿no? Es totalmente cierto que quien no pueda encontrar maravilla, misterio, asombro, la sensación de un mundo nuevo y un reino por descubrir en cualquier lugar junto a Grace Inn Road, nunca encontrará sus secretos en ningún otro lugar ni en el corazón de África, ni en las legendarias ciudades ocultas del Tíbet, ¿no? Aquí vuelve a ser Arthur Macker, que nos está retando un poco en la idea, no me creen que solamente lanzando una piedra soy capaz de descubrir algo maravilloso, lo increíble es que ustedes, ¿no? No sean capaces, ¿no? Y vuelve a jugar con esta idea de lo maravilloso no es lo nuevo, ¿no? Que es un poco la lectura del turista, ¿no? Que lee cuál es la experiencia nueva que quiere ir a realizar de manera genérica en una ciudad, ¿no? Comer crepas en París, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es, lo maravilloso es ser capaz de asombrarse, ¿no? Lo maravilloso es ser capaz de descubrir esas sensaciones. Y si uno no es capaz de hacerlo en las ciudades en las que ya sabe o se puede mover, entonces uno realmente no sería capaz de hacerlo en ningún otro lado, ¿no? Y esto vuelve a jugar con la idea de errar o de equivocarse, ¿no? Para nosotros, que son como estos argumentos que nos gusta como esbozar cuando planeamos unas derivas, es a lo que más nos gusta a nosotros ir es asombrarnos, ¿no? Es como a descubrir cosas que van a entrar en conversación con las cosas que ya conocemos, ¿no? Hay un principio, digamos, ahí sí, alguno me dirá que es esta esperanza pedagógica y es, en el fondo, sí queremos aprender cosas, ¿no? Y nosotros a veces cuando explicamos el proyecto decimos, estamos yendo a ciudades de las que queremos aprender algo, ¿no? Lo que pasa es que no definimos qué es lo que queremos aprender y por eso buscamos personas, lugares y proyectos que nos puedan ayudar a ecualizar como ese filtro de aprendizaje, ¿no? Otro de los principios que tomamos de los travelogues para el tema de caminar en derivas es que, y ya lo nombraba ya al principio, es que los paseantes, pues sí, son personas que caminan la ciudad, pero que además de que la caminan, intentan registrar, representar y recuperar lo que están viendo, ¿no? Es decir, no es solamente ir a la ciudad porque qué rico es ir a comer esta comida, o porque qué interesante es ir a ver estas fachadas o estos edificios, sino que intenta todo el tiempo recuperar esa información y tratar de reproducirla de otra manera, ¿no? Y aquí esto es un poco en la teoría de la deriva, esa información es lo que se podría llamar como las capas psicogeográficas, ¿no? Es decir, la ciudad le está hablando a uno de maneras distintas, disímiles, de maneras subjetivas, y entonces el paciente específico de derivas es el paciente que intenta registrar, ¿no? Que intenta escribir, que intenta dibujar cómo esas capas le están hablando, ¿no? Entonces tampoco es solamente el que está tomando fotos específicas del mismo hito una y otra vez, sino es el que es capaz de pensar que la ciudad se está comunicando de maneras particulares con esa persona, ¿no? Eh, aquí pusimos, perdón, aquí poníamos uno de los textos que más nos gustan de uno de los psicogeógrafos que ya nombré hace un ratito, que es Will Self, que es una de las editoriales internas de la revista de derivas de Londres, que es donde él explica todas las cosas que cuando él camina a Londres piensa, ¿no? Y cómo a pesar de que es una persona que vive ahí, que ha transitado una y otra vez esos caminos, hay unos retos mismos que la ciudad le ha ido poniendo y que es esa la razón que le hace seguir caminando, ¿no? Es que él sabe que la ciudad está tratando como de decirle algo, ¿no? Y entonces nos cuenta un poco como las aventuras que ha tenido en la ciudad y cómo la ciudad misma ha marcado como un propio mapa personal en su corazón, ¿no? Eh, y pues digamos que no me voy a detener en este rollo, pero
ya reconocen algunas y algunos como estos mapas de los que se basaron Guy Debord y la Internacional Situacionista para hacer su famoso mapa del Naked City, que para nosotros, digamos, representa esta idea, por un lado, del movimiento permanente que nosotros hacemos durante un tiempo en la ciudad, pero también la incapacidad que tenemos de recuperarla como un espacio único, que para nosotros es algo muy interesante como este tema de este tipo de mapas, y la información es fragmentaria, ¿no? Derivas no intenta ser el libro sobre Londres, el libro sobre Ciudad Juárez, el libro sobre Bogotá, intenta ser sencillamente como un montón de fragmentos que permitan como generar una lectura unificada pero colectiva, fragmentaria, de lo que unas personas pensaron durante unos días, unos tiempos, ¿no? No me voy a poner a leer aquí como apartados de la teoría de la deriva, solamente como un pedacito como del fragmento. Una de las ideas, quienes hayan leído alguna vez este texto de la teoría de la deriva de Guy Debord, saben que hay un montón de reglas. Bueno, más bien, saben que el pensamiento psicogeográfico es que hay un montón de reglas ocurriendo de manera ecológica, cifradas de manera geográfica y topográfica, como en las ciudades, en los hitos y en los espacios, y que estas reglas, digamos, pueden llegar a ser reveladas o develadas más bien por sujetos, ¿no? En la teoría de la deriva se recomienda que siempre una deriva tenga un grupo, porque es más rico trabajar en grupo, recorrer los espacios también porque hay más información. Y lo otro que recomienda es que la caminata sea ininterrumpida en su mayoría, de al menos un día completo de movimiento, ¿no? Sin embargo, lo que me interesa ahorita resaltar es que las enseñanzas de la deriva permiten establecer un primer esquema de articulaciones psicogeográficas de una ciudad moderna. Más allá del reconocimiento de las unidades ambientales, de sus componentes y de su localización espacial, se perciben los ejes de tránsito principales, las salidas y las defensas. Es decir, no son unos ejercicios para establecer el análisis de contexto de un espacio ni para levantar ni siquiera la ciudad, sino para tratar de entender cuáles son como las reglas, los espacios de funcionamiento, los ejes recurrentes, las entradas y salidas de la ciudad, ¿no? Y así llegar a algunas hipótesis, ¿no? A la hipótesis central de la existencia de las placas psicogeográficas, ¿no? Es decir, la teoría misma lo que está diciendo es, el reto no es descifrar la capa, sino entender que esa capa está por ahí conversando con nosotros, ¿no? Y esto entonces puede estar compuesto de un montón de información como mapas viejos, vistas aéreas, procesos experimentales, cartografías influenciales, representaciones inexistentes hasta el momento, ¿no? Y va a ser un proceso cargado de incertidumbre, casi inevitable, ¿no? Y aquí, pues, veo en el grupo que se ha reunido hoy a esta conversación, pues, algunas personas que han viajado con nosotros y siempre hay un momento de duda como de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, ¿no? Y el reto para nosotros no es delimitar la precisión específica del espacio, sino poder pensar que todo espacio puede ser transformado en el futuro si pensamos nuevas maneras sobre el mismo, ¿no? Y entonces en esto vuelve a ser que para nosotros caminar no es entonces solamente caminar, sino es recuperar los múltiples personajes que hay dentro de nosotros cuando caminamos, ¿no? Derivar, escribir, fotografiar, filosofar, cronificar, modelar, moldear, habitar, historiar, vagabundear, migrar, regresar, merodear, permanecer, holgazanear, jugar, probar, romantizar, odiar, olvidar, recordar, identificar, negar, confirmar, juntar, recomponer, desfragmentar y editar, ¿no? Esas son como las acciones que nosotros pensamos que estamos desarrollando cuando caminamos, ¿no? Y volviendo a la idea, pues algo que hacemos es caminar juntos, ¿no? Viajar y aprender, conquistar nuestros derechos colectivamente mientras nos movemos a pie por una ciudad, ¿no? Y entonces hemos identificado de manera muy simple algunos derechos particulares que aparecen de manera muy contundente cada vez que hacemos un viaje y que pensamos que están atravesados por el acto de repensar lo que hacemos, ¿no? Por un lado está siempre el tema del derecho a la ciudad y es descubrir con los ojos del foráneo las pequeñas resistencias específicas que las habitantes o los habitantes de un lugar tienen con su propio lugar, ¿no? Ahí la foto que ustedes están viendo a la izquierda
es un poco eh, los domingos en Hong Kong, donde no hay tanto espacio público y como todos los andenes, banquetas, puentes y demás terminan siendo absorbidos por toda la carga como de población migrante que trabaja durante todos los días en las casas y negocios de la gente de Hong Kong, que vive en Hong Kong, pero que no tiene una casa y no tiene un espacio particular en donde está, y entonces la ciudad misma es capaz de recibirlo, ¿no? Podríamos hacer el mismo ejemplo como de escenarios particulares en los que nosotros descubrimos o redescubrimos las resistencias que hay en la lucha permanente por el derecho a la ciudad en Buenos Aires, en Bogotá y demás, ¿no? Esto es solo como un ejemplo y por supuesto la invitación a que si les interesa como ver algunos detalles particulares, pues se conecten a las otras llamadas que vamos a tener, ¿no? El derecho a la naturaleza, esta discusión que les decía yo hace un ratito, como sobre el adentro y el afuera, y cómo entender que el espacio urbano y el no urbano pues realmente son el mismo y que ya tenemos que estar pensando lógicas de la vida más allá que humana en nuestras ciudades, ¿no? Y entonces siempre hay algo que termina hablándonos a nosotros de la relación permanente entre la ciudad, que es como podría ser como uno de los personajes principales del tema de las derivas, y la naturaleza, ¿no? Esa conversación permanente, ¿no? El derecho a la belleza, de manera particular, esta idea la aprendimos en Derivas por Buenos Aires y tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de activar de manera muy situacionista el espacio, ¿no? Y cómo esa capacidad no siempre está abierta o no siempre es visible o no siempre es respetada para todas las personas que habitamos como la ciudad, ¿no? Eh, Aquí este es el cuento que escribe Jaime Ortiz Mariño para Bogotá, que justamente habla un poco como de estos tres derechos, ¿no? Y que es el que le da como la frase a Derivas por Bogotá, que es, había una vez un río con su sabana y sus montañas, llegaron los hombres, las mujeres, los niños y acabaron con el río, la sabana y las montañas, pero al final se pusieron de acuerdo el río, la sabana y las montañas y acabaron con los hombres, las mujeres y los niños. Y otros derechos, ¿no? Por supuesto, el derecho a caminar y el derecho a caminar de noche, que es algo que cuando uno lo nombra a veces en otros lugares del mundo no es tan claro porque uno lo está diciendo, ¿no? Pero nombrarlo desde América Latina tiene un valor como especial. El derecho a vagabundear o a merodear, ¿no? Es algo que tampoco solemos estar pensando, pero que deberíamos estar discutiendo todo el tiempo, ¿no? The right to loiter, el derecho a estar en un lugar sin que nadie diga que yo soy sospechoso o que estoy haciendo algo raro solo porque estoy por ahí, ¿no? Parado, sentado, mirando, perdiendo el tiempo, ¿no? Y el derecho a lo común, que también es una discusión que en América Latina suele no estar como tan presente en los temas de las ciudades, que no es el espacio público considerado como los parques, plazas y jardines, sino es el espacio común, los espacios donde no la colectividad, sino lo común están como habitados, ¿no? Nuestra capacidad de entrar y salir al espacio común y habitarlo de manera colectiva y entender que es un recurso, pues compartido, ¿no? Y que no es un recurso explotable lo común, ¿no? Sino que es un recurso con el que contamos para tener vidas más dignas y más tranquilas, ¿no? Y en eso, ya habiendo pasado casi 50 minutos aquí hablando con ustedes, eh, pues presentarles muy rápidamente cómo, digamos, desde el Travelog y estas referencias y estos aprendizajes particulares, pues nosotros armamos este proyecto de Derivas, que es una revista de exploraciones y fragmentos de viajes por distintas ciudades del mundo. Eh, Aprovechar en este momento para agradecer, por supuesto, que es un proyecto que no solamente estamos haciendo Chucho, Jimena y yo desde la oficina, sino es un proyecto que pues requiere como no solamente la participación activa en ir a los viajes y demás, sino la participación activa como pues de todo esto que estamos hablando, ¿no? Como en recuperar de lo que se trató, recuperar de lo que se habló, de lo que aprendimos, de lo que hicimos, y en eso pues aprovechar este momento para nombrar en estos 4 años, en estas 4 revistas, perdón, a las colaboradoras y colaboradores que hemos tenido.
Natalia Pérez, si les gusta la revista, Natalia Pérez ha hecho todo el proceso de diseño editorial y diagramación, desde la revista 0 hasta la revista 4. Con Luis Bernal hemos hecho todos los ejercicios de corrección de estilo. En este último semestre nos estuvieron ayudando Sophie Surjar y Karina Galván para poder crear como todas las imágenes, las representaciones de nuestros movimientos sobre la cartografía específica de las ciudades que recorrimos. Y hemos contado con el apoyo del Design Trust, del Active Travel Academy en Westminster University, y el apoyo de coinversión de la Secretaría de Cultura de México. Y han escrito, digamos, en nuestras revistas, han escrito, no solamente participado en los viajes y en los recorridos, sino han escrito o han compartido sus fotos, sus dibujos, sus mapas, sus lecturas, sus propuestas. Esther Bautista, Francesco Careri, Fernanda Aguilar, Fernando Garavito, Héctor López, Carolina Martínez, Jesús Méndez, Mónica Naranjo, Viviana Ruiz Hurtado, Manuel Saga, Miguel Olaya, Jaime Ortiz, Rachel Aldred, Clement Duke Laurencio, Kwame Lowe, Liam O'Connor, Nicolás Palominos, Will Self, Ana Decker, Moisés Herrera, Francesco Rossini, Megan Sharkey, Tom Spooner, Hannah U. Pearson, Nicole Antevi, Gabriel García, Carlos Montiel, Amalia Rodríguez, Brenda Ceniceros, Paloma Galaviz, Ana Iram, Alejandra Aragón, Mayre Rey, Nayeli Hernández, Iris Díaz, Vicky Wong, Jed Dancing, Tanglip y Lance Jeep. Han sido como las personas que nos han ayudado a crear el contenido de la revista. Y yo ahora les voy a mostrar muy rápidamente, y esta es una parte ahí moderadamente interactiva, pero si algo de lo que he dicho para ustedes tiene sentido, pues tómenle una foto a alguno de estos códigos QR que los va a llevar a recomendaciones que tenemos sobre estas ciudades, a algunos mapas que hemos creado con nuestro recorrido sobre el lugar y sobre a dónde comer o a dónde ir. Entonces también este es un juego como de hacer una especie de análisis fragmentario, pero que también les sirva a otras personas para recorrer las ciudades. Y por supuesto, pues a que vayan a la tienda si se animan y nos ayuden a fondear, bueno, no a fondear, a comprar estas revistas que están en la imprenta en este momento y que a finales de enero estaremos como distribuyendo desde Querétaro en México, ¿no? También porque en alguno de estos enlaces nos va a llevar a la arena que tenemos del proyecto, donde ustedes van a poder encontrar otras referencias, artículos en PDF, lugares, noticias, etcétera, como de las ciudades, ¿no? Entonces, Bogotá es el volumen 0, es la revista que, digamos, tiene una carga especial muy bonita porque Bogotá fue la prueba piloto de si este proyecto tenía sentido y lo hicimos casi en el 2000, entre el 2018 y el 2019 y llevamos casi 4 años tratando de sacar esta revista con todas las personas con las que viajamos y con las que escribimos. Mañana vamos a tener esta presentación y digo, no es necesariamente como menos emotiva a las demás, solo que esta tiene una emocionalidad muy interesante porque más allá de que viajantes y escritoras y escritores, pues realmente fue como una conspiración de un montón de buena energía que nos permitió ir a Bogotá, recorrerla durante una semana, hacer un montón de cosas, entrar y salir de ella, andarla en bicicleta, visitar lugares increíbles y bueno, estamos como muy contentos de ya, después de un montón de años, compartir. La revista de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, posiblemente algunas y algunos de ustedes ya la han visto porque a pesar de ser el segundo proyecto, el segundo viaje, ya era la única que sí se ha podido como imprimir completa. Esta revista está inspirada en una frase que nos contó, un cuento pues que nos escribió el abuelo de Hannah, que fue la persona que nos ayudó a organizar todo el viaje, y es que para ver más lejos hay que subir más alto, y toda se trata un poco como de la relación que tenemos como muy humanamente, por ejemplo, entre las lógicas Latinoamérica y el GPRD, que es esta región del río Delta en el sur de China y en Hong Kong. Y pues también como esta idea de recibir al otro, ¿no? Y decidir qué mostrarle al otro cuando lo encuentras, ¿no? Que es una de las ideas, digamos, también de las que se trata entonces Ciudad Juárez, ¿no? Que se inspira en una frase que es: aquí Caín mató a Abel. Si les interesa saber la anécdota de esta frase,
En la revista viene como el performance que se hizo con Francesco Careri en la frontera, en el muro de la frontera, y tiene que ver con esta capacidad de encontrarnos con el otro, que es otra de las cosas divertidas e interesantes cuando viajamos, ¿no? Nuestra capacidad de levantar las manos y entender que venimos en son de paz y que venimos a compartir el espacio de la tierra, que fue lo único que nos fue dado a todas las personas y a todos los seres vivos y más que humanos del planeta. Y yo estoy dando tiempo también para que todos estos enlaces y códigos QR son distintos. Entonces yo estoy dando tiempo para que les tomen foto y los lance a algún lugar. Eh, la revista de Londres está basada en una frase que sale del texto de Will Self, que dice que no se conoce Londres hasta haber caminado físicamente alrededor y fuera de ella. Este es interesante porque el recorrido lo planeamos, Jimena y yo, son alrededor de 70 kilómetros a pie por Londres, y ocurrió justo en los días en que inició como la pandemia que pues congeló la vida de todos nosotros y que congeló el proyecto también. Y entonces hay un montón, digamos, de fragmentos de estas recolecciones sobre el espacio y como esta capacidad o incapacidad de estar juntos, ¿no? No se trata sobre el coronavirus, por supuesto, es solo como se nota, digamos, que hay cosas que están mediadas y nuestro recorrido fue en grupo, pero unos grupos muy pequeños, porque la gente ya estaba un poco, no sabíamos hacia dónde nos estaba llevando todo esto, pero ya sabíamos que teníamos que empezar como a distanciarnos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cuatro revistas que estamos lanzando a partir de hoy. Hace un ratito, mientras yo hablaba, se abrió ya la tienda por si alguien en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en España, por ahora, se quiere como animar a conseguir y pronto estaremos distribuyendo como en algunas librerías, tiendas de libros y demás. Entonces, si ustedes se animan como a comprar estas revistas, también nos están ayudando a que el proyecto se mantenga, a que podamos ir a Sao Paulo, a Baja California, a estos otros lugares que han estado nombrando y a que podamos seguir como reuniendo viajeros, viajantes, paseantes y más personas en este tema de las derivas. Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo su paciencia todo este tiempo y que nos dejen a Jimena, a Chucho y a mí compartir este proyecto de derivas y de DerivLab con todas y todos ustedes. Y bueno, pues ojalá les haya gustado y ahora sí, pues si hay comentarios o inquietudes o conversaciones, pues abran quien quiera su micrófono, su cámara, levanten la mano, participen y bueno, de mi parte, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, por supuesto, vengan a las otras presentaciones, no son iguales, son 5 más distintas que quedan, entonces ahí les esperamos. Muchas gracias. Pues no sé si alguien tenga comentarios o alguna pregunta, pero bueno, en el chat sí han como ha habido algunos que ya más o menos intenté responder, pero bueno, no sé si, o sea, los voy a poner aquí sobre la mesa por si alguien también quiere participar. Sambar dice que se pregunta qué tanto el viajar para caminar fuera de un circuito puramente turístico también desplaza el mandato económico del turistear un lugar. Yo por ahí le compartí este artículo que leímos sobre por qué es importante sí turistear como turistas en la Ciudad de México, sobre todo cuando se trata de extranjeros. Y pues me parecía que podía como abonar a la conversación y a la discusión. Por ahí está Miguel Olaya diciendo que cuando estabas hablando de la teoría de la deriva, dijo que la cabeza de marrano chuleó todo menos el caminar. Después están preguntando si se puede comprar desde otras ciudades que no sean de México y ahí ya les estaba contando un poco pues cómo funciona la tienda y que a veces los costos de envío pues son
pues más altos que el mismo costo de la revista, entonces también pueden contactarnos para ver qué otra alternativa puede haber para los envíos. Y nada, que muchas gracias. No sé si alguien quiera como participar Súper. con algo más. Bueno, la vuelta a cabeza de marrano, para quien nomás escuchó, leyó el comentario, es un recorrido que se inventó justamente Miguel Olaya en Bogotá, tratando de unir como todas las ciclovías o como todos los carriles ciclistas que hay, pero que hay sobre todo en los lugares más periféricos de la ciudad. Y al unir como esta ruta, que no es una ruta, digamos, oficial de la ciudad, sino que más bien es unir como todos los vacíos para completar una única ruta, y pues forma sobre el mapa justo, ¿no? La cabeza de marrano, si alguien quiere ver el mapa, Miguel por ahí tenía una página, pero como no la volvimos a encontrar, entonces en los mapas, si alguien le tomó la foto al QR de Bogotá, ahí está. Y bueno, creo que lo que dice Miguel es muy bonito, ¿no? Es como que cumple todos los principios, ¿no? No me acuerdo ahorita cuántos kilómetros son, pero son casi 76 kilómetros de recorrido. Nosotros lo hicimos el primer día de nuestra visita por Bogotá y creo que esa así este, agotó los ejercicios, las dinámicas, todo lo que en el grupo hacía entender que era un viaje de turismo, y le daba como este giro hacia otras cosas, ¿no? Y si bien es cierto que no cumple la idea de caminar, pues al final, pues sí era como este ejercicio como de recorrer colectivamente el espacio, ¿no? Digamos que, y el único que más o menos, voy a decir yo, sabía hacia dónde íbamos todo el tiempo, era realmente Miguel, ¿no? Entonces todos los demás sí estábamos explorando no solamente una ciudad por primera vez, digamos, no en mi caso, pero en el caso de las demás personas que viajaban, sino que la primera vez de conocer la ciudad ya tenía como un giro extra, una especie de filtro sobre la capacidad que tenía de entender como la dinámica, ¿no? Y esto, digamos, lo conecto rápidamente con la pregunta que hace Ámbar, que a mí me gusta mucho porque es una pregunta que hacemos todo el tiempo. Eh, y es cómo funciona, digamos, esta relación digamos, del circuito turístico versus lo no alternativo, ¿no? Digamos, lo alternativo, perdón. Y aquí un poco hacia donde quiero llegar es, nosotros no marcamos desde el proyecto de derivas, no marcamos qué es eso alternativo. Y entonces yo un poco lo que creo es que tampoco estamos ofreciendo la idea de ver la ciudad como nadie más la ha visto, ¿no? O ver la ciudad como la ven los locales, ¿no? Creemos que lo que se configura es un punto medio, porque por un lado uno no puede dejar de ser un foráneo, uno no puede dejar de ser un extranjero, uno no puede dejar de ser en el fondo un turista, porque al final no es una decisión propia si uno lo es o no, ¿no? Es una relación real existente con la ciudad, ¿no? Y en eso la teoría de la deriva vuelve a decir, hay una investigación previa, es decir, cuántos libros, cuántos mapas, cuántas cosas conoces de la ciudad, ¿no? En la vida moderna, cuántos blogs leíste, cuántas páginas de Google visitaste, cuántos mapas te compartieron, cuántas referencias te dieron tus amigos, ¿no? Y luego está el local que te está tratando de dar una mirada, pero que tampoco es la mirada, digamos, oficialista de la ciudad, sino es la suya propia. Y entonces en eso se configuran como unas reglas propias del viaje, ¿no? Es un poco hacia donde quiero llegar, yo no sabría, digamos, si el proyecto resuelve esta tensión que hay entre el foráneo, el turista, el local, etcétera, sino que diluye por un momento esas reglas para permitir que los viajantes o los paseantes o los caminantes, o yo le suelo decir, las personas viajantes tengan unas reglas colectivas, ¿no? Y entonces en eso, la modulación en términos económicos, en términos culinarios, en términos instagramiables, si quieren, es una modulación, digamos, repartida en el grupo, ¿no? Y no necesariamente tampoco se trata siempre de evitar ciertos lugares, ¿no? Sencillamente, digamos, algo que nosotros hacemos es que sabemos que tarde o temprano vamos a pasar por esos lugares, solo que no son el hito específico al que queremos llegar y cumplir, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando alguien visita por primera vez una ciudad, en el fondo, en su mente y en la colectividad que tiene, hay cosas que va a querer ver,
¿sí? En el caso, por ejemplo, de Londres, pues nosotros estuvimos caminando por los bosques milenarios digamos, en el sur de la ciudad, y había gente que igual quería, ¿no?, ver el London Eye y ver el Westminster Abbey y ver ¿no?, el río, ¿no? Y entonces, claro, hay un juego como de tarde o temprano lo vamos a ver, ¿no? Solo que el viaje nos va a marcar como ese momento, ¿no? Y quizás en ese momento, ¿no?, nos comeremos el pastel de zanahoria en el bar que te recomendaron o iremos por la cerveza a tal lugar, pero no se trata todo el tiempo como de, ¿cómo decirlo? No se trata todo el tiempo como de combatir la relación, sino de aceptar que todas esas configuraciones hacen parte del grupo de viaje, ¿no? Y esa es como la negociación permanente, que a veces se vuelve incómoda, o a veces se vuelve muy divertida. Nosotros, digamos que algo que tampoco podemos asegurar es si el viaje va a ser divertido para todas y todos, pero pues un poco muchas de las reglas del viaje están puestas desde todo el tiempo de preparación. Nosotros preparamos las visitas a las ciudades eh, casi con 6 meses de anticipación, y pues la gente sabe como toda esa preparación cómo está, y hay un momento en la preparación del grupo en donde la gente también puede proponer qué quisiera hacer en la ciudad, ¿no? Digamos que también partimos de la idea de sí hay unos fragmentos que nosotros ya tenemos también porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y la gente, y un poco no, ya está siendo muy larga mi respuesta, pero un poco para nosotros ese es el juego, ¿no? Es como, no es del todo alternativo, ni es del todo como local, eh, no es del todo como foráneo, ni es del todo como habitante, ni es del todo turistas versus residentes, es casi una mezcla, ¿no? Porque todas esas condiciones ya están en nosotros. Nosotros no las podemos como borrar solo porque hay un papel que dice, ay, trata de ver la ciudad no con ojos de turistas, sino, ¿no? Y pues cada quien las ve, ¿no? Y entonces ahí hay un montón de cosas, pues que nosotros muchas veces no sabemos cómo van a salir, ¿no? Eh, Quizás, por ejemplo, por eso de Buenos Aires no tenemos tanta información, o hay momentos que son muy importantes o muy impactantes en el viaje, pero que no llegan a la revista con la misma fuerza, porque cada quien los percibe o los vivió como de maneras distintas, ¿no? O sea, yo no sé, yo no sabría explicar, quizás necesitaríamos más voces, y para eso son las presentaciones específicas de las revistas, pero pues yo no sabría explicar para alguien qué significa caminar durante 3 días a lo largo de toda la frontera de Ciudad Juárez, eh, como turista o como mujer, o qué significa recorrer el Bronx en Bogotá a la medianoche, como mexicano, a como colombiano, a como, ¿no? Sin embargo, es el grupo el que está regulando y modulando todas esas experiencias. También sí termina pasando que se hacen muchas cosas que aún los habitantes del lugar o aún los visitantes no harían si lo hicieran de manera independiente, o no harían si lo hicieran de manera convencional, ¿no? Brincarse un muro es más divertido en grupo que, que solitos, ¿no? Escribir algo en algún lugar es más interesante en grupo que solos, ¿no? Visitar aún el lugar icónico de la ciudad es más divertido con alguien más, ¿no? Pero sí, son las preguntas que el proyecto igual, yo creo que más que intentar resolverlos, los mantiene abiertos. Por ahí veo que hay Una otras mano levantada. preguntas y comentarios. Ricardo, gracias por estar aquí. Adelante. Hola, voy a hablar perdón por mi portuñol. Portuñol, para todas y todos, súper. Voy a intentar, comprendo ustedes mucho bien, pero para hablar siempre es... Eh, yo soy profesor de arquitectura, y mi tesis de doctorado es acerca de las caminatas y del caminar. Entonces me identifico mucho con ustedes. Eh, Me gustaría de parabenizar por el proyecto. Me encanta cómo organizan todas las cosas, y estoy mucho ansioso por tener las revistas. Voy a intentar comprar. No sé cómo serán los costos, pero eh, voy a intentar. Eh, tengo con mi compañera un espacio que hacemos caminatas
por São Paulo, também, acá em São Paulo, sobre especulando e estudando e dessa mesma forma que vocês. Então, me encantou muito e a pensar juntos e mi convite, mi invitación para ustedes virem a São Paulo, hacer algo conjuntos seria muito interessante. E uma coisa que estava pensando me ocorreu perguntar para vocês, pero usted já respondeu la persona anterior sobre esta como se hacen essas como se establecem esses recorridos. São as regras, há uma marcação do recorrido prévio ou são deriváticos e erráticos. Então, pero creio que você me respondeu nos comentários anteriores. Então, me identifico mucho con ustedes, solamente. Gracias. Súper, Ricardo, muchas gracias. Sí, creo que nos conocemos por redes sociales y qué bien que nos vamos encontrando. Yo soy mexicano, pero hay un dicho aquí en México que es entre argüenderos se encuentran, ¿no? Que quiere decir toda la gente que arma las fiestas, tarde o temprano arma una fiesta juntos, ¿no? Entonces, tarde o temprano nos vamos a encontrar. Hay una anécdota y es que Sao Paulo era la ciudad a la que íbamos a ir justo después de Londres y estábamos planeando con varias amigas y amigos de allá, sobre todo con nuestras amigas de San Papé, para organizar, pero fue como digamos, cuando todo cambió en esos planos de futuro, pues fue como la idea se soltó, ¿no? En este momento nosotros tenemos ya como unas ideas de a dónde quisiéramos ir. Realmente la metodología de planear es como muy curiosa porque nosotros sí, de alguna manera, con Chucho, Jimena y el equipo, pensamos de qué ciudad quisiéramos como aprender algo, ¿no? Vamos eligiendo, como tenemos una lista, yo por aquí tengo, ¿no? Tenemos una lista siempre, no se ve, pero tenemos una lista por ahí como de ciudades que tenemos como en la mira y sí vamos buscando personas como tú, organizaciones como la nuestra o digamos así entre por Google, así como quién hace cosas parecidas, pero también en archivos, digamos, de temas de arte, de temas de historia, de temas de sociología, como con quién pudiéramos hablar para que nos ayude a planear y las reglas son encontrar una ciudad en la que haya, digamos, personas, proyectos y lugares con los que quisiéramos, digamos, recorrer, ¿no? A partir de eso, nosotros lanzamos como la convocatoria y hacemos una especie como hay como una suerte de programa no completo, un pequeño cronograma que dice vamos a ir 8 días a una ciudad y más o menos esto es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Que no dice dónde quisiéramos estar, sino qué quisiéramos hacer, ¿no? Y con quiénes quisiéramos hacer estas cosas, ¿no? Las personas que participan también dicen, yo quisiera ir a esa ciudad y yo propondría también como conocer a estas personas, y entonces también se va completando con los viajantes que aparezcan, ¿no? Es decir, no todo lo organizamos nosotros porque tampoco es un proyecto de guía turístico arquitectónico sobre un lugar, ¿no? Entonces la gente va completando el cronograma y posterior a eso, digamos que, y eso sí por recomendación específica de Careri, digamos, lo fuimos involucrando como de manera más clara, se produce una acción particular, ¿no? No necesariamente quiere decir que la acción está predefinida sobre el territorio, sino que tarde o temprano se arma una acción. En algunos lugares ha sido más fácil. En Bogotá, Miguel Olaya ya tenía armada la Vuelta a Cabeza de Marrano. En Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, pues fue más difícil porque también no estábamos como articulando bien como esta cadena de megaciudades,
y además a mí no me dejaron entrar a Hong Kong, entonces el grupo se separó y bueno, un montón de anécdotas que ustedes pueden leer ahí en las revistas, pero a partir de Ciudad Juárez y Londres volvimos a recuperar la idea de la acción. La acción en Ciudad Juárez fue recorrer durante 3 días toda la frontera que toca la ciudad, es decir, por el muro, y le íbamos dando la mano a todas las personas de la Guardia Nacional que estaban vigilando la frontera en ese momento. Y el último día intentar cruzar la frontera caminando desde el centro de Ciudad Juárez hasta el centro de El Paso. Entonces es un movimiento como a través, en ambas direcciones, ¿no? Oriente-Occidente y luego rompiente con nuestros cuerpos, ¿no? Y en Londres planeamos un recorrido que nos permitía conectar muchos lugares por los que nos íbamos a mover a través de los canales. Es decir, ahí sí, digamos, tratando de obviar, como diría el comentario de Ámbar, al máximo como el recorrido turístico de la ciudad, que Londres la gente lo identifica por el río, nosotros lo estábamos identificando en su momento, ¿no? Entonces hicimos un recorrido desde afuera de la ciudad, empezamos en un lugar que se llama Uxbridge, entramos a los canales, llegamos, atravesamos digamos, el norte del centro para quien ubique Londres, luego nos salimos por el valle el Lee Valley, se llama, el valle del río Lee, que es como un valle que sube desde el Victoria Park hasta digamos, hacia Enfield, que es donde están, digamos, ya no los canales, sino todos los humedales del este de la ciudad, ¿no? Y sin embargo, también hay disparos hacia otros lugares, ¿no? Es decir, también hacemos las caminatas, o sea, siempre vamos a pie, pero las caminatas no siempre son completar la única acción, ¿no? Solo que la acción nos permite a nosotros hilar como varias ideas, ¿no? Y entonces, bueno, sí, muchas gracias por tu interés. A nosotros también les seguimos por ahí la pista. Sabemos que hay alguien de ustedes a veces que viene aquí a México, muy cercano a México, y entonces también todo eso, para quien se esté preguntando cómo consiguen las revistas, si no las pueden comprar en la tienda, a nosotros lo que nos interesa es compartir y difundir al máximo como el proyecto, y entonces pues nos podemos inventar una estrategia con alguna amiga o amigo que en América Latina nos ayude a traficar libros de algún país a otro. Estamos abiertos a eso, solo es que nos escribamos y lo comentemos. Si alguien tiene una librería y le interesa tener las revistas, pues también que nos eche un grito y ahí vemos cómo le hacemos. Y pues sí, desafortunadamente uno de los retos en América Latina en temas editoriales, y sobre todo pues porque nosotros queremos hacer el proyecto inicialmente con las revistas físicas, es la distribución. Somos un continente muy grande, América es un continente muy grande, con unas dificultades geográficas enormes, y entonces eso quiere decir que, y con unas empresas de correos no muy ordenadas, y eso quiere decir que los costos suelen ser como muy altos. Entonces la página tiene como unas tarifas, pero pues también es cuestión de que lo conversemos y nos inventemos estrategias de venta o compras masivas, ¿no? Algo que nos ha funcionado a veces es como, no sé, reunir a varios de Sao Paulo y entonces hacer un único envío, como cositas así, las podemos nosotros también ayudar a coordinar, y pues a nosotros lo que más nos interesa, que es uno de los principios de Deriv Lab, es compartir lo que creamos que estamos aprendiendo. Por eso hacemos una revista y no meramente como pues los viajes y ya. Y pues vamos a tener algunas cositas en el blog. El Arena está abierto para que cualquier persona lo pueda visitar. O sea, como que sí va a haber otras estrategias digitales para compartir algunas ideas. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo nos encontramos, y nosotros ya aquí estamos anotando que hay que reactivar Sao Paulo. Vamos a ver en qué termina el asunto. Pues muchas gracias. No sé si alguien más, ya ahora sí les robamos 1 hora y media de sus vidas. Pero No, bueno, yo estoy solo emocionado hablando. Nelly diciendo que nos va a contactar, bueno, le pasé nuestros correos para que contactemos para
para Baja California, y aquí Sonia, que ya la había visto desde hace rato que bien, que se conectó, diciendo que en Ciudad Mesa pues tenemos la idea de hacer como zona metropolitana del Valle de México, entonces creo que no sabemos muy bien cuándo, pero si se hace, por supuesto que te estaremos llamando para coordinar. Y bueno, ya está diciendo que también en esa tienen una galería con tienda que podría ser un punto de venta y hasta presentación. Buenísimo, súper. Pues conectamos con todos para tomarles la palabra. Muchas gracias. Buenísimo, pues muchas gracias. Sí, todas estas ideas súper bien recibidas. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para distribuirlas, repartirlas y demás, pero si ustedes conocen mejor los lugares en los que están y las estrategias que se pueden usar, eh, por favor cuéntenos, nosotros súper interesados. Y bueno, tenemos una meta y es que a finales de enero ya podamos anunciar por lo menos las dos intenciones de derivas del 2023. Entonces, pues ojalá entre más personas se animen. Pues sí tenemos, les digo, una lista, pero pues no siempre depende de nosotros. También si trabajan en universidades y creen que a su universidad le interesaría estos viajes, los viajes al final son en el fondo una especie como de taller colectivo. Bueno, yo ya no voy a volver a explicar el proyecto, ¿no? Pero hay posibilidades, digamos, la que hicimos en Londres se hizo a través de los fondos de una universidad, que es el Active Travel Academy, dentro de la Universidad de Westminster. La de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou se fundió a través del Design Trust de Hong Kong. Entonces, la vinculación también de otras instituciones a las que estos temas les puedan interesar, para nosotros son como muy valiosas. Entonces, pues bueno, por ahí está, en el mismo enlace en el que se vincularon a esta. Si quieren ver específicamente alguna de las revistas, esperamos que nos vaya muy bien también con la presentación de la revista de Bogotá, la de Ciudad Juárez, la de Londres, y al final vamos a tener una otra plática como en general de cómo funciona la revista en términos de estructuras, en términos de artículos y demás, ¿no? Y pues es el lanzamiento. Ojalá el proyecto crezca. Yo me estoy echando flores aquí solo, pero ojalá el proyecto pueda crecer y que los vincule y las vincule a ustedes también con lo que saben hacer. Es uno de los deseos fuertes del proyecto. Así que si a alguien se le ocurre a dónde hay que ir a hacer unas derivas, con quiénes y a quiénes hay que invitar, pues para eso estamos. Muchas gracias a todas y todos por participar hoy.